Diciembre de 2018. Era mi último año en la universidad y supuse que las cosas saldrían bien. Se suponía que el parque donde estaba haciendo trabajo de campo en solitario estaría casi vacío, y la mañana del martes prometía paz y tranquilidad para evitar a los escasos turistas de temporada baja. Salí de Norman en mi viejo Subaru, con los apuntes de mi tesis bien ordenados en el asiento del copiloto. El pronóstico prometía cielos despejados y temperaturas en torno a los 10 grados Celsius, condiciones perfectas para escalar formaciones rocosas. Me dirigía a un conocido parque cercano a las cataratas Turner, donde había investigado muchas veces y donde, gracias a las imágenes por satélite, se habían trazado puntos de muestreo la semana anterior. A la entrada del parque, el guarda, que apenas despegaba los ojos de su teléfono, comprobó rápidamente mi permiso de investigación. Observó que yo era el único que se dirigía hoy a esta parte del parque, que era exactamente lo que había planeado. Solo yo, mi martillo y unas horas de recogida de muestras en silencio. Aparqué en el aparcamiento de la plataforma de observación y recogí mi equipo: martillo, bolsas de muestras, cuaderno de campo, agua y barritas de caramelo. El equipo habitual para pasar unas horas sobre el terreno. Elegí los lugares marcados en las imágenes por satélite para tomar muestras. Algunos estaban fuera del camino principal, pero los que realmente necesitaba estaban a 1,5 kilómetros. Pasé las 2 primeras horas recogiendo muestras de superficies calizas expuestas a lo largo del sendero, tomando notas en mi cuaderno y fotografiando zonas interesantes. Era lo de siempre, el trabajo normal de tesis, nada emocionante. Sin embargo, cuando decidí dirigirme hacia tramos más remotos, todo cambió. El camino me llevó a los llamados valles de bolsillo, pequeñas depresiones aisladas en la caliza, donde la erosión ha creado curiosas formaciones que no están marcadas en ningún mapa turístico porque no son especialmente pintorescas y solo interesan a los geólogos. Ya había estado 3 veces en estos lugares con mi grupo de investigación, pero esta vez algo era diferente. Las paredes de piedra caliza parecían más altas y las sombras más profundas de lo que recordaba. Quizá fuera solo el ángulo invernal del sol, pero mi premonición decía otra cosa. Por costumbre, comprobé mi teléfono. No había señal, lo que era normal en esta zona. La primera advertencia fue la propia piedra caliza. Cuando empecé a martillear la muestra con un martillo, el sonido era erróneo. En lugar de la respuesta sonora habitual, oí un eco hueco, como si la piedra marcara un compás. Lo achaqué a la presencia de una cavidad inusual en la formación. Las cuevas y cavidades no son raras en las formaciones calizas. Pronto noté marcas en la roca. Al principio pensé que podrían haber sido dejadas por las herramientas de otros geólogos, pero eran demasiado profundas, demasiado regulares. Los 4 surcos paralelos a la altura de los hombros eran alarmantes. En muchas zonas podía ver arañazos recientes en la caliza expuesta que no se correspondían con la erosión natural. Y entonces oí el primer ruido de caída de rocas. A primera vista, nada extraordinario. Las rocas sueltas caen todo el tiempo. Pero este sonido era diferente del habitual estruendo caótico de la erosión. Era rítmico, como si alguien estuviera caminando sobre la roca suelta por encima de mi cabeza. Pisadas pesadas y mesuradas. No me asusto fácilmente cuando pasas la mayor parte de tu vida en soledad estudiando rocas, pero algo primitivo en mi cerebro gritaba que esto no era normal. Recogí rápidamente las muestras que ya había seleccionado, intentando no hacer demasiado ruido, y empecé a escudriñar el borde del valle. Me llamó la atención un movimiento. Algo grande se movía entre los cedros del borde del valle. Al principio pensé en un oso negro, pero los osos no son tan altos. Este algo se mantuvo en el borde de mi línea de visión, moviéndose en paralelo a mi posición. Me encontré ante la disyuntiva de intentar volver al sendero principal o esperar a que pasara la posición actual. Las paredes del valle eran escarpadas, y aunque las había escalado muchas veces, mi instinto me decía que escalarlas ahora era una idea terrible. Apoyé la espalda contra la pared de piedra caliza y me quedé inmóvil, intentando pasar lo más desapercibido posible. De repente, apareció. Todo lo que sabía sobre la fauna local dejó de tener importancia. La criatura caminaba por la pared del valle como si diera un paseo casual, pero sus enormes extremidades delanteras, que le permitían agarrarse con seguridad a los salientes de piedra caliza, hablaban de algo más.
Aún me resulta difícil describir su aspecto. Lo vi a plena luz del día, y no hay palabras que puedan captar esa combinación de salvajismo lobuno y postura humana. La criatura se detuvo sobre una gran roca a unos 10 metros de mí y me observó atentamente, como si estuviera resolviendo un acertijo. Yo estaba de espaldas a la roca, con el martillo en la mano, como si eso pudiera ayudarme. No hizo ningún ruido, ni gruñó, ni respiró. Solo una observación silenciosa que me produjo escalofríos. Luego se acercó a una roca cercana y pasó deliberadamente sus garras por la superficie, dejando arañazos idénticos a los que había visto antes. No estaba marcando territorio, sino enviando un mensaje. Este es mi sitio, recuérdalo. Después de esta demostración, la criatura se dio la vuelta y, retrocediendo a lo largo de la pared del valle, desapareció por su borde. Esperé otros 10 minutos y, haciendo acopio de ingenio, regresé lentamente al coche. No podía correr. Correr sobre esas rocas podría romperme un tobillo. Cada sombra, cada sonido me hacía saltar, pero conseguí llegar al aparcamiento. A la entrada del parque, el vigilante se sorprendió de que hubiera vuelto tan pronto, pero no hizo demasiadas preguntas. Sentada en el coche durante un buen rato, intenté comprender lo que había pasado. Esa misma noche, cuando llamé a mi supervisor, le informé de que era necesario revisar los lugares de muestreo, ya que habría sido imposible explicar lo sucedido. ¿Quién iba a creer a un geólogo que se había encontrado con algo inexplicable? Así que cambié mi tesis para centrarme en las muestras conocidas más accesibles, y me gradué a tiempo. De eso hace ya 5 años. Hoy trabajo para una consultora medioambiental y hago geología sobre todo desde mi despacho. Cuando tengo que salir al campo, siempre llevo un equipo conmigo. Mis colegas creen que es una cuestión de seguridad. Pueden pensar que nunca he vuelto al lugar donde se produjo el incidente, pero he pasado incontables horas investigando incidentes similares en la zona. Se cuentan bastantes historias alrededor de la hoguera, pero algunas suenan demasiado familiares como para darlas por buenas. Los arañazos que vi aquel día nunca llegaron a aparecer en las fotos. Quizá la luz no era la adecuada, o quizá algunas cosas simplemente no quieren ser documentadas. Todavía conservo las muestras de piedra caliza de aquel día, cuidadosamente etiquetadas y apiladas con el resto de mis hallazgos. Conservo especialmente esa muestra recogida justo antes de que todo se viniera abajo. A primera vista no tiene nada de particular. Es una caliza normal con algunos fósiles interesantes, típica de la zona de Turner Falls, pero me recuerda que hay cosas en el mundo que no encajan en las categorías científicas habituales. Hoy en día, cuando formo a nuevos geólogos de campo, insisto en seguir los protocolos de seguridad estándar, sin explicar nunca la verdadera razón. A veces, cuando trabajo en terreno calcáreo, involuntariamente oteo las cordilleras, recordando aquel día. Nunca he contado esta historia públicamente y probablemente nunca lo haré. ¿Quién creería a un geólogo que afirma haberse encontrado con algo imposible mientras recogía rocas? Oasis forestal en la Alta Pensilvania, Michigan. La nieve yacía en una gruesa capa, ocultando muchas huellas, pero al mismo tiempo resaltando todo lo que quedaba en su superficie. No era la primera vez que oía historias de los lugareños sobre la extraña criatura conocida como el hombre perro, pero nunca pensé que me lo encontraría con mis propios ojos. La patrulla comenzó antes del amanecer, con la escarcha ahogando cada movimiento. Mi ruta me llevó por un estrecho camino rural que conduce al límite norte del parque, donde la frontera entre la zona protegida y las tierras privadas suele ser difusa. Me fijé en unas huellas poco habituales en la nieve fresca junto a la carretera. Las primeras huellas parecían las habituales de animales grandes, pero su tamaño y forma eran cuestionables. La longitud de la zancada era mucho mayor que la de un ciervo o un coyote, y la profundidad de la hendidura dejaba la impresión de que detrás de cada paso había una presión considerable. Sin perder tiempo, registré las coordenadas en mi GPS portátil y tomé algunas fotos. Las huellas conducían a un bosque denso donde los pinos cubiertos de escarcha espesaban las sombras. Decidí seguirlas, moviéndome con cuidado entre los árboles. A lo largo de un estrecho sendero en la nieve, noté que las huellas cambiaban a un tamaño antinatural, casi con forma humana.
Cada pisada evocaba en mí una extraña mezcla de curiosidad y recelo. En un pequeño saliente rocoso, junto a un pequeño arroyo, vi de repente una silueta. Era indistinta, pero a juzgar por el movimiento, el objeto se desplazaba lentamente, casi con suavidad, como si se ocultara de la vista. Me apreté contra la roca y observé. La silueta apareció más cerca. Era un cuerpo alto y musculoso, de pelaje áspero y oscuro que, combinado con la extensión nevada, parecía casi fundido con las sombras de la noche. La cabeza de la criatura era grande, con rasgos prominentes que recordaban a un hombre y a un lobo al mismo tiempo. Su mirada parecía concentrada y cautelosa, como si me estuviera estudiando a mí y yo a ella. Sin atreverme a hacer un movimiento brusco, saqué lentamente la cámara y tomé unas cuantas fotos desde distintos ángulos. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero seguía notando todos los detalles en mi cuaderno. El tamaño de las huellas, las distancias, la dirección del movimiento. El encuentro en sí duró solo unos instantes, pero en ellos sentí que el animal que tenía delante no era solo un animal, sino algo propio de leyendas. Cuando intenté acercarme para hacer una toma más cercana, la figura giró de repente y, sin hacer ruido, desapareció en las profundidades del bosque. Me quedé donde estaba, intentando digerir lo que había visto. Cuando volví al camión, revisé las fotos y me di cuenta de que mostraban algo que no podía explicarse fácilmente. Las huellas en la nieve, que apenas tenían el tamaño de huellas humanas, confirmaban que había observado algo extraordinario. De vuelta al Departamento de Vida Salvaje, hice un informe detallado con coordenadas, fotos y una descripción del encuentro. El personal local me recordó inmediatamente que ya se habían registrado avistamientos similares en la zona y que el hombre perro, un personaje del folclore local, había sido mencionado muchas veces por testigos presenciales. Muchos pensaron que era un invento, pero la acumulación de pruebas me hizo preguntarme, ¿podría alguno de nosotros haber encontrado realmente un testimonio vivo de estas antiguas leyendas? En los meses siguientes, volví al lugar más de una vez para escrutar las huellas en la nieve y evaluar si había más indicios de la presencia de la criatura. En todas las ocasiones, el ambiente seguía siendo tenso, escarcha, silencio y la inexplicable sensación de que a la vuelta de cada esquina podía estar acechando algo desconocido. Las conversaciones con cazadores y residentes locales confirmaron que el hombre perro no era un fenómeno aislado. Me hablaron de avistamientos nocturnos, gemidos ominosos procedentes del bosque y siluetas indistintas que parpadeaban entre los árboles. Con el tiempo, mis observaciones y notas pasaron a formar parte de los archivos oficiales del Departamento de Fauna y Flora Silvestres. Aún recuerdo aquel momento en el saliente rocoso cuando, congelado por el frío glacial, vi algo insondable en los ojos de la criatura, una mezcla de sabiduría ancestral y salvajismo que no podía explicarse con las teorías científicas modernas. La noche era escalofriante y silenciosa, mientras conducía por una estrecha carretera rural que se adentraba en los bosques del noreste de Michigan. Hacía tiempo que corrían rumores de una misteriosa criatura conocida como el hombre perro, pero las autoridades, incluida la policía local, siempre habían negado su existencia. Los lugareños que llevaban décadas viviendo en la zona asentían en silencio, como si supieran de qué se trataba, pero nunca lo comentaban en voz alta. A mí, como investigador independiente y amante de las historias misteriosas, este misterio me parecía tentador. Así que, en una fría noche de enero de 1992, decidí comprobar qué había detrás de las leyendas. Me detuve cerca de la pequeña ciudad de Hayward, donde, en una cafetería local, mientras tomaba una taza de café fuerte, escuché a unos ancianos hablar de extraños encuentros en el bosque. Un hombre, arrugado y silencioso, dijo: «Sabes, muchacho, lo vi una vez. No es una bestia, es algo diferente». Intenté no delatar mi interés, pero un deseo interior de saber la verdad me empujó hacia adelante. Aquella tarde el tiempo era claro. El cielo estaba tachonado de estrellas y la luz de la luna iluminaba la extensión nevada. Conduje hasta la zona boscosa donde los lugareños decían que Dogman aparecía con más frecuencia. Era un antiguo camino de caza, trazado en los años 50, ahora casi abandonado,
con atisbos ocasionales de actividad humana. El camino conducía a una zona donde los bosques se espesaban y los sonidos del viento nocturno se mezclaban con el susurro de los árboles. Aparqué mi viejo todoterreno junto a la carretera. Salí y me adentré en el aire helado. El viento helado era penetrante y me cerré el abrigo con más fuerza. En mi cabeza se arremolinaban recuerdos de historias locales, de cómo se rumoreaba que el hombre perro aparecía en los lindes de los grandes bosques de Michigan, donde acechaban restos de fuerzas ancestrales. Y ahora, armado con una cámara, una grabadora y un bloc de notas, me adentré en el bosque. El camino me condujo a una vieja cabaña de caza abandonada, donde, según las historias locales, Dogman aparecía con especial frecuencia. La cabaña estaba destartalada, las paredes raídas y la parpadeante luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas. Caminé alrededor del edificio, anotando coordenadas en mi cuaderno y haciendo fotos de los alrededores. De repente, mi mirada se detuvo en algo que se movía en lo profundo del bosque, donde las sombras se fundían con la niebla fría. Al principio pensé que se trataba de un gran ciervo o incluso de un oso, pero la silueta era demasiado alta, demasiado escultural. Me apreté contra el tronco de un abeto y observé. Una silueta salió lentamente de detrás del árbol. Alta, musculosa, con un pelaje áspero y oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba en la sombra, pero sus movimientos desprendían una especie de apariencia humana. Al principio no podía creer lo que veía. Lo que veía coincidía con las descripciones de Dogman que habían hecho los lugareños. La criatura se detuvo a unos 50 metros de mí. Mis manos, agarrotadas por el frío, temblaban mientras levantaba discretamente mi cámara. En ese momento, la lógica y la intuición lucharon en mi interior. La lógica decía que podía tratarse de algún mutante raro, mientras que la intuición decía que delante de mí había algo sobre lo que todos los funcionarios guardaban silencio. La criatura giró la cabeza en mi dirección y vi dos ojos brillantes que resplandecían en la oscuridad. Estaban llenos de algún conocimiento antiguo y de ansiedad al mismo tiempo. Me pareció que me estaba estudiando tanto como yo a ella. Hice algunas fotos, procurando no asustar al observador, y anoté mis sensaciones en mi cuaderno. El objeto mide unos 2,2 metros de altura. La complexión se asemeja a una combinación de humano y lobo. El pelaje es oscuro, casi negro, y le cubre todo el cuerpo. Se mueve con suavidad y determinación, sin hacer ruido. Por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El viento se calmó, y en aquel silencio solo se oían los latidos de mi corazón. Pero entonces la criatura se dirigió bruscamente hacia los densos abetos. Inmediatamente encendí mi dictáfono, con la esperanza de grabar algún sonido, pero no se oía nada más que mis propios pasos. Al mismo tiempo, oí pasos detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a varios agentes de la policía local que acudían a una llamada que quizá no se me había ocurrido comunicar. Parecían escépticos y, por la expresión de sus caras, no estaban dispuestos a creer lo que yo había visto. Intenté explicarles hasta el último detalle: las huellas en la nieve, la silueta en la oscuridad, el hombre misterioso junto al arroyo, pero se limitaron a encogerse de hombros y, remitiéndose al protocolo, dijeron que no había pruebas. Sabemos que los residentes de Michigan suelen contar estas historias, añadió uno, pero Dogman no figura oficialmente en nuestros registros. Los policías me condujeron a sus vehículos y apenas pude contenerme de protestar. Me pareció que no querían reconocer la realidad de lo que yo había visto, y probablemente muchos lugareños sabían, pero lo mantenían en secreto por miedo a preguntas innecesarias.